pues, Sí, pues. que nadie salga perjudicado. Pero tiene que conversar, digamos, con el profesor ahí. Ujú. Hay un señor encargado de los sistemas ahorita, ¿cómo se? O sea, es un grandote ahí en la facultad. Él es el que se encarga, configura y todo eso. Y de Fuentes, repente, le pone fuentes. fuentes, Sí. con fuentes. Él se encarga de dar la solución a toda esa situación. Ujú. Hay que conversar con el profe, si fuera posible, o si no, con fuentes. Y fuentes soluciona todo eso. Qué raro, ¿no? Debe ser algo de configuración, ¿ah? Sí, pues. Sí. Bueno. Bien, bien, bien. Entonces ya estamos, ¿no? Ya estamos todos, ¿no? Mire, Ahí conectas tenemos algunos. este tema de los presupuestos, ¿ah? Entramos aquí al tema de los presupuestos. Y en el tema de los presupuestos arrancamos con este presupuesto de ventas. Esto debemos tenerlo siempre presente. La base de todos los presupuestos son ventas. De acuerdo con lo que uno quiere vender, se origina el resto. Los costos, los gastos, las inversiones, las deudas, los cobros, los pagos, todo. La venta maneja todo, ¿no? Por eso que se le da, digamos, un sitial especial a este presupuesto de ventas. En la medida que uno quiere vender más, tiene que incluir pues más costos, más gastos, más inversiones, más deudas y todo. Y en la medida, y en el sentido contrario, en la medida, digamos, que uno quiera vender menos, obviamente incurrirá en menos costos, en menos gastos, en menos inversiones, menos deudas, ¿no? Un punto principal en este mundo de los presupuestos es entonces el presupuesto de ventas. Es el que marca la pauta para todo, ¿eh? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Primero, estas preguntas que lo vamos a ir desarrollando en la medida que transcurra la clase. ¿Qué es? ¿Qué es el presupuesto maestro? Porque debemos tener en cuenta que el presupuesto de ventas es parte del presupuesto maestro. Pero ¿qué cosa es esto presupuesto maestro? Eso es lo que vamos a decir. ¿Qué presupuesto componen el presupuesto maestro? Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, 20. ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuáles? Eso es lo que vamos a ver. Luego también tenemos qué es el presupuesto de inversiones, como ya iba mencionando, y además cómo se compone, qué es el presupuesto de las deudas. Recuerdan que en las clases anteriores hemos hablado de inversiones y hemos hablado de deudas, y justamente lo hacíamos como paso previo de ver todo esto. Luego tenemos este presupuesto de producción. Obviamente en una industria tiene que producirse algo y tiene que comprarse la materia prima, tiene que incurrirse la mano de obra, tenemos que pasar por los costos indirectos de fabricación, etc., etc. Y van apareciendo los distintos componentes de este presupuesto de producción. Luego aparece el presupuesto de gastos. Cualquiera que fuere la empresa, siempre va a incurrir en gastos. Agua, luz, teléfono, cable, secretaria, contador, asistente, no asistente, cualquier persona que esté ahí, es un gasto. Naturalmente también entra el presupuesto de los tributos. Toda transacción origina tributos. Incluso hay operaciones llamadas exoneradas, estarán exoneradas de algunos tributos, pero no de todos. Y también otras actividades estarán inafectas a tributos, pero no de todos los tributos. Entonces, las empresas de una u otra manera pagan algún tributo. Aunque no quiera uno pagar, termina pagando algún tributo que según la actividad es lo que vamos a ir viendo en este marco de los presupuestos. Y un presupuesto que no es el más importante, pero en el cual terminan todos. Finalmente, todos esos presupuestos anteriores
terminan en caja. ¿Por qué? Porque terminan o bien cobrándose o bien pagándose. Entonces al final tenemos ahí flujos de caja o saldo final de caja. ¿Producto de qué? De lo que hemos cobrado y de lo que hemos pagado. Pero eso no queda ahí, porque todo lo anterior tenemos que evaluarlo. Y al evaluar, determinamos este indicador que se llama, estoy en el numeral 10, el valor actual neto, conocido con su sigla BAN. Y también ahí se habla del BANF y también se habla del BANE, ¿no? Y entonces comenzamos ahí a hablar ya de cuánto es el BAN, es igual a 0, mayor de 0, menor de 0, y cuándo es viable y cuándo no lo es, ¿no? Y entonces ahí, e incluso entran otros indicadores como la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, el periodo de recuperación de una inversión, y todos son elementos que tienen que ver con este tema de los presupuestos. Y entonces el temario que tenemos acá, pues tiene que ver con todo lo que acabamos de indicar, ¿no? Presupuesto maestro, presupuesto de ventas, inversiones, deuda, costo de producción, presupuesto de gastos, tributos, caja, el BAN, valor actual neto, y otros componentes relacionados, ¿no? Y entonces entramos en tema, pero antes de entrar en tema vemos la competencia que ustedes irán logrando a lo largo de esta clase de hoy y mañana, ¿no? Si escuchan ahí un ruido, es un vecino que está haciendo ahí con un taladro, creo que está taladrando algo, y se le ocurrió hacer bulla a esta hora, ¿no? Bien, sigo. Entonces, ustedes van a comprender, a determinar, comprender y seguir comprendiendo los distintos temas que acabo de indicar, ¿no? Todo en forma detalladita, ¿no? Y entonces, ahora sí vamos a ver, primero comenzamos ahí con este del presupuesto maestro, ¿no? Pero miren, antes de ver esto, el presupuesto maestro, quiero ver aquí, hay una colega argentina que en 2 minutos nos sintoniza en este tema. Voy a pasar a pasar este video, un videito chiquitito nomás es, pero bien, bien ilustrativo, ¿no? Bien ilustrativo. Y lo considera como parte, lo considera como parte de, lo considera como parte de, de la contabilidad gerencial, ¿no? No sé si ustedes han llevado, están por llevar la contabilidad gerencial. El asunto, digamos, que todo este temario de los presupuestos que estoy hablando entran en el marco de la contabilidad gerencial, que en este momento vamos a entrar ahí. Estamos demorando ahí un ratito. A ver, a ver, a ver. Ya mismo quiere. Y ahí está. Pero, como siempre, me olvidé ponerle el audio. Vamos a ponerle audio y ahora sí. Ahora sí estamos ya. Y entonces en pocos minutos esta colega nos va a sintonizar en este tema, ¿no? A ver, escuchemos, ¿qué dice? De una empresa. La contabilidad gerencial es una herramienta que usan los ejecutivos para tomar decisiones correctas, que los lleven a lograr las metas, objetivos y misiones de las que son responsables. Esta contabilidad se vale de datos internos y genera información que sirve al nivel ejecutivo de la empresa para planificar, controlar, evaluar resultados y tomar medidas de todo tipo. Acaba de indicar actividades internas, ¿no? Y ustedes saben que los presupuestos son actividades internas, ¿no? Los presupuestos no se pueden divulgar, ¿no? Lo que se podrá divulgar son los estados financieros, en tanto sean oficiales, ¿no? Pero los presupuestos
son como una cuestión sagrada, una cuestión interna, propio de cada empresa, ¿no? Y eso lo maneja la contabilidad gerencial, porque el gerente quiere saber cómo están los presupuestos, cómo están esos indicadores eh, financieros que mencioné, como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, etc. En base a la información que genera, se puede conocer la eficiencia en el uso de los recursos, la eficacia en el logro de los objetivos definidos, la economía de costos para lograr una mayor rentabilidad, como así también un control gerencial que asegure el correcto funcionamiento de los procesos y del uso de los recursos, una planificación estratégica que permita coordinar programas de acción para lograr ventajas competitivas y sostenibles en el tiempo. Dentro de los informes más comunes que surgen de este sistema, podemos nombrar los presupuestos, que permiten planificar con un horizonte determinado y evaluar desempeños, los informes laborales, con el total de horas de trabajo, horas extras, dinero implicado y productividad por recurso, los informes de variaciones de costos, gastos o cualquier otro indicador para el que se requiera medir la evolución, los informes analíticos que permiten analizar situaciones puntuales, sus causas, frecuencia y el impacto que producen. Gracias a esto, la contabilidad gerencial se vuelve clave al momento de tomar decisiones, tales como instalar una nueva unidad de negocio, discontinuar un producto, iniciar un programa de reducción de costos, sustituir equipos poco eficientes por otros de distinta tecnología, modificar listas de precios o capacitar los recursos humanos de la empresa. Podemos ver que con la data que nos proporciona la contabilidad gerencial y a través de los presupuestos que se ha dicho, se mueve toda la empresa, ¿no? Sirve para todo. Repetimos esa partecita. Un producto, iniciar un programa de reducción de costos, sustituir equipos poco eficientes por otros de distinta tecnología, modificar listas de precios o capacitar los recursos humanos de la empresa. Ahora bien, cuando de los análisis que surgen de la contabilidad gerencial se identifican desvíos respecto de estándares o de los presupuestos, pudiendo afectar la continuidad o el progreso del negocio, es el momento de instalar lo que denominamos tableros de control. Los tableros de control son herramientas de diagnóstico que emiten alarmas cuando los indicadores están por fuera de los niveles definidos como normales. Gracias a la contabilidad gerencial, los ejecutivos de una empresa pueden formular planes tanto a corto como a largo plazo, medir el éxito en su ejecución e identificar problemas que requieren atención. Muchas gracias y hasta la próxima. Así es. Entonces ahí, de esa forma, hemos resumido la importancia de tener pues los presupuestos, ¿no? Como parte de la contabilidad gerencial, ¿no? Y entramos, y a partir de este momento entramos ya al tratamiento de dichos presupuestos, ¿no? Justamente, entramos al tratamiento de los presupuestos correspondientes, ¿no? Y ya estábamos acá, en este presupuesto maestro, ¿no? ¿Qué cosa es el presupuesto maestro? Estoy compartiendo ahí. ¿Se está compartiendo? Por favor, Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, gracias. Miren, el presupuesto maestro no es un presupuesto especial, sino más bien es el presupuesto que agrupa al resto de presupuestos. Así, en forma general debemos decir, más allá de toda la letra que tenemos ahí, es el presupuesto que agrupa a todos. Ya, punto. Agrupa a ventas, compras, gastos, inversiones, deudas y todo, ¿no? Repito, no es otro presupuesto, es uno que aglutina, reúne, junta a todos. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, en su forma gráfica, ¿no? En la parte superior, presupuesto maestro y con sus dos grandes componentes, ¿no? Por un lado, el presupuesto de operación
es decir, todos los presupuestos que tienen que ver con la operatividad de la empresa. Y al otro lado, la parte que mueve el dinero, el billete, los soles, los dólares, los euros, los yuanes, ¿no? Todo eso. Bueno, podemos ver aquí dentro del presupuesto de operación, por ejemplo, el presupuesto de ventas que mencionaba, ¿no? Y ojo, ese de ventas es el que mueve a todo, como ya lo indiqué, ¿eh? Aunque no esté aquí indicado ahí como parte central, pero en la técnica presupuestaria, como ya dije, tanto como quiero vender, tengo que incurrir en el resto. Mueve todo. Dentro del presupuesto de operación, pues entonces tenemos ahí las ventas, como ya acabo de indicar, mueve todo, la producción, la compra de materiales directos, el consumo de materiales directos, la mano obra directa, los costos indirectos de fabricación, el costo de ventas, los gastos de venta, ¿no? Hasta finalmente incluso podemos formular en base a esos datos el estado de resultados proyectado. El estado de resultados proyectado. Por ahí escucho un micro, creo que está... Un ratito. Cristian, dime Cristian. Ajá. Claro. Ya. 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 Mm. Ya. Eso sí. Claro. Ya. Mm. Claro, lógicamente. Esa parte no sabía nada. Pero se puede solucionar, como me dice el maestro, ¿no? Claro, lógico. Y debe agradecer que le está dando una salida ahí. Claro, ya, sí, no, ya. Sí. Ya, maestro, ahí le damos solución durante esta semana. Ya, a ver, ya, gracias hermano, gracias. Un gusto. Ya, hermano. Ay. Bueno, disculpen, era una emergencia, ya. Estamos acá. Esta situación de tener presupuestos tiene ventajas, ¿no?
tiene más ventajas que desventajas, obviamente, ¿no? Porque saber lo que uno va a hacer mañana, pasado, es una ventaja, ¿no? Como en este caso se dice, por ejemplo, uno puede dirigir su dinero al cumplimiento de deudas, sabiendo, digamos, que va a generarse liquidez, por ejemplo. Te permite organizar y cumplir tus pagos, porque si vas a tener la liquidez, entonces tranquilamente te puedes poner al día con tus trabajadores, proveedores, acreedores, ¿no? Luego dice, hace visible tus gastos, hormiga, o sea, pequeños, si sabes cuántos suman y si puedes hacer algo con ese dinero. Claro, o sea, teniendo presupuesto te ayuda, digamos, a organizarte tanto en tus ingresos y especialmente frente a los pagos correspondientes, ¿no? Y ahora sí entramos a este presupuesto de ventas que tuvimos mencionándolo y que todos lo hemos escuchado, porque sabemos que todas las empresas existen para vender, ¿no? Todas las empresas existen para vender y entonces venden productos o venden servicios. De alguna forma están ahí para vender. Y entonces, de acuerdo con el concepto, dice, es el primer, por eso le decía que es el más importante, mire, es el primer presupuesto que se prepara en una empresa. Subrayen esa parte, márquenlo. Esa es una pregunta de examen, ¿eh? Y con esto he jalado así a varios en otros ciclos, ¿eh? Y debe estar fundamentado en un pronóstico de ventas. Claro, tiene que estar hecho sobre una base. Y generalmente ese pronóstico de ventas, por ejemplo, son las ventas del año anterior o las ventas de, si es una empresa nueva, la venta promedio del mercado, por decir. Pero algún dato debemos tener, ¿no? Para pronosticar una venta, algún dato debemos tener, ¿no? Si el mes pasado vendí como 20, bueno, este mes también pues puedo vender como 20 y en un sentido positivo puedo anhelar a vender 21, 22, etcétera, ¿no? Relaciona los ingresos provenientes de las actividades básicas. Generalmente pues las ventas están relacionadas con esa parte esencial, ¿no? Por ejemplo, en una empresa comercial, la venta de mercaderías. En una empresa industrial, la venta de productos terminados. En una empresa de servicios, la prestación de cualquier servicio necesario, desde la asesoría, el entretenimiento y cualquier otra actividad que desarrolle la empresa, ¿no? Luego, tenemos que aparece el presupuesto de inversiones y el presupuesto de deuda, ¿no? Porque si algo queremos hacer en una empresa, tenemos que tener estos pasivos y este patrimonio, que son las fuentes. Y también debemos tener esto de que está al otro lado, los activos correspondientes para llevar a cabo una actividad, ¿no? Sin eso no se puede hacer nada, ¿no? Uno debe tener las fuentes de recursos financieros, en este caso de carácter corriente, de carácter no corriente, o el aporte del capital social u otros conceptos patrimoniales que pueda tener una empresa, ¿no? Porque teniendo cualesquiera de esos elementos, va a poder incurrir en lo otro, en tener, por ejemplo, un activo corriente o activo no corriente, activos tangibles o activos intangibles. Si no tenemos deudas o estos elementos que tenemos al lado derecho, si no tenemos estos elementos que tenemos al lado derecho, no podemos tener los elementos del lado izquierdo, porque estos son así, se relacionan uno con otro, ¿no? Incluso a más deudas, más activos o más inversiones. Y al contrario, a menos deudas o a menos pasivos, a menos patrimonio, obviamente menos activo corriente y menos activo no corriente, ¿no? O sea, así se mueve esto en la empresa, ¿no? El asunto es que si uno quiere vender,
debe generar estas deudas y estas inversiones. Si no, ¿cómo vas a venderlo, no? O sea, el hecho de querer vender te lleva, digamos, a tener financiamiento y a tener inversiones. Si quiero, por ejemplo, si quiero vender, se me ocurre, ahorita que viene el verano, quiero vender ropa de baño de damas, por ejemplo. Para eso, digamos, primero debo tener, digamos, el capital correspondiente, ¿no? Y ese capital me puede proporcionar un proveedor, un acreedor, o me pueden proporcionar los accionistas. Y una vez que ya tengo eso, puedo comprar la materia prima, la maquinaria, los equipos y todo eso, ¿no? Un ratito, Rito. Oye, Galán, ya me habló Cristian todos los detalles. Déjame, ahorita estoy en clase. Más tarde te llamo y le damos solución. Le damos solución a todo eso. Ok, chao. Bueno, aquí esta es la parte teórica, ¿no? Cuando hablamos del presupuesto de inversiones, hablamos pues de los activos, ¿no? De los activos de corto, mediano, largo plazo que necesita una empresa, ¿no? O como hemos dicho en un tema anterior, cuando hablamos de inversiones, estamos hablando del capital de trabajo y los bienes de capital que necesita la empresa para poder operar, ¿no? En el caso de la deuda, ¿no? La deuda son la fuente de financiamiento, ¿no? Y como se ha dicho antes y también hace unos minutos, primero yo debo incurrir en una deuda, es decir, tener una fuente de financiamiento. Y sobre esa fuente de financiamiento puedo llevar a cabo la inversión correspondiente, comprar la maquinaria, comprar la materia prima, contratar los trabajadores, llevar a cabo el proceso productivo, tener la camisa, los polos, la ropa de baño, el zapato, la computadora o cualquier bien que tenga que fabricar. Así se maneja eso. Esa parte teórica ya usted lo lee un poco más, yo estoy resumiendo nada más. Paralelo, digamos, paralelo a lo que quiero vender, tengo que pensar en los costos que voy a incurrir, ¿no? Porque no puedo fabricar nada si no incurro en los costos. Ahí, y entonces aparece ahí los costos de materiales, el costo de la mano de obra, el costo de material directo e indirecto, el costo de la mano de obra igualmente directo e indirecto, y estos otros costos indirectos, ¿no? Es una forma de costear las transacciones, ¿no? A nivel directo o indirecto. Los contadores utilizamos mucho esta terminología directa e indirecta, ¿no? Otras profesiones como por ejemplo los economistas, los financistas, los administradores, incluso los ingenieros, ¿no? Yo trabajo mucho con los ingenieros, por ejemplo, industriales. Ellos manejan mucho los términos costos fijos y costos variables. Y al final es lo mismo, ¿no? El costeo puede ser directo o puede ser indirecto, el costeo puede ser fijo o puede ser variable, el costeo puede ser por actividades, cualesquiera que fuera la forma, digamos, de costeo, al final tiene que incurrir sí o sí en los costos, porque si no, no vas a tener los materiales ni las personas que te puedan fabricar los bienes que quieres vender, ¿no? Se incurre en estos costos en una industria que quiere fabricar para vender, ¿no? Si la empresa no quiere vender nada, obviamente no va a incurrir en nada, pero el hecho que quiera vender algo hace que incurra en esto.
Esto es lo que viene pasando en este momento, por ejemplo, con esta fábrica, con la fábrica de la vacuna, ¿no? Estos, laboratorios que se van a volver multimillonarios con tantos millones y millones que van a recibir de todos los estados, ¿no? Millones de vacunas, ¿no? Y la materia prima de la vacuna es poco, ¿eh? Es poco y barato. Más vale, digamos, la mano de obra, en ese caso, los médicos, los científicos que están trabajando ahí, ¿no? Bueno, muy similar pues a eso ocurre, digamos, en cualquier otra actividad, ¿no? Hay que incurrir en los materiales y en la mano de obra correspondiente, ¿no? Una empresa, aparte de los costos, incurre en gastos, ¿no? Y en la parte inferior nos podemos resumir nosotros lo que dice ahí. Dice costo de distribución, en la parte inferior la fórmula. CD, costo de distribución. Y el costo de distribución no es otra cosa que la sumatoria de los gastos de venta más los gastos de administración. Hay algunos colegas, especialistas, que también dentro de estos costos de distribución agregan los costos financieros, ¿no? Como acá también lo dice, mire, ahí está indicado, ¿no? Ahí está indicado, se fue al otro lado, ¿dónde está la pluma? Está indicado ahí, está indicado que también entra, pues, también entra, acá dice, mire, financiero, ¿no? Ahí está. Entonces, esa sumatoria, miren, esa sumatoria de costos, materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación son los costos. Pero a esos costos tenemos que sumarle estos gastos, que en realidad, mire, no sé por qué le llaman gastos, porque también son costos, sino que a alguien se le ocurrió llamarle, algún día le llamó gastos y se quedó ahí. Pero en realidad, aquí se le llama, por ejemplo, costo de distribución, igual al costo de venta debe ser ahí, y más el costo de administración. Así debería ser. Pero ya nos hemos acostumbrado que GB como gasto de venta y GA como gasto de administración. La costumbre, digamos, de verlo así en el estado de resultados, ¿no? En el estado de resultados lo vemos así y en base a eso ya lo trabajamos así de esa manera, ¿no? Los tributos no dejan de estar de lado en el campo de los presupuestos, ¿no? Una empresa, hace un momento ya dije, cualquiera que fuere, incluso estando, digamos, exonerada o estando inafecta, termina pagando algunos tributos, ¿no? Y ustedes saben que la mayoría de empresas más bien son las que están grabadas con una serie de tributos, como en este caso, impuestos, contribuciones y tasas, ¿no? Tal como lo clasifica, digamos, el Código Tributario, ¿no? El Código Tributario, en su artículo 1, creo ahí, dice que los tributos, o hablar de tributos, es un término genérico, y que este término genérico abarca los impuestos, las tasas y las contribuciones, ¿no? Seguimos. Ahora, después que ya hemos visto esto del presupuesto de tributos y los otros, ya entramos al dinero. Aquí entra el presupuesto de caja, porque debemos hacer un presupuesto de caja. ¿Y saben por qué? Porque los costos se tienen que pagar, los gastos se tienen que pagar, las deudas se tienen que pagar, las inversiones se tienen que pagar, ¿no? Las ventas se tienen que cobrar, ¿no? Y entonces todo eso, ¿dónde termina? Todos esos cobros y pagos que acabo de mencionar, termina en este documento que se llama el presupuesto de caja, conocido también como flujo de caja.
Incluso los gringos le llaman el cash flow, el famoso cash flow. Y entonces, en términos ya de concepto de este presupuesto de caja o presupuesto efectivo también le llaman, ¿no? Como bien dice acá, conocido también como presupuesto de caja o flujo de caja, es uno de los principales presupuestos. Se le llama, digamos, uno de los principales porque en realidad todos los presupuestos al final terminan ahí, como vamos a ver ahorita en los casos prácticos. Todos los presupuestos van a terminar ahí en el presupuesto de caja, porque terminan cobrándose o terminan pagándose. Tengan en cuenta eso, ¿no? ¿Dónde terminan todos los presupuestos? En el presupuesto de caja, porque al final se cobran ahí de todas maneras y al final se pagan ahí también de todas maneras, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Y bueno, tenemos ahí los elementos que entran a tallar aquí con este presupuesto efectivo, presupuesto de caja. Por ejemplo, va a haber más que entradas, se le conoce aquí como ingresos de efectivo, ¿no? Ingresos. Más bien el término entrada se utiliza para mercaderías, ¿no? Las mercaderías, las materias primas entran, entradas, salidas, ¿no? Pero cuando se trata de dinero, un contador ya debe hablar en términos muy técnicos, ¿no? Cuando se habla de dinero, ya se habla, digamos, de ingreso de efectivo o cobro, ingreso o cobro efectivo. Y el otro sí está bien, desembolso o pago de efectivo, ¿no? Y sobre eso se genera un flujo neto efectivo, a eso se le agrega el saldo inicial, eso que dice efectivo inicial es saldo inicial, a eso finalmente se determina el saldo o efectivo final, ¿no? Pudiendo, digamos, incluso agregarse otros conceptos, como por ejemplo, hay algunas empresas que estiman tener un mínimo de efectivo, ¿no? Y entonces, para mantener ese mínimo efectivo, a veces tiene que recurrir a un financiamiento de vez en cuando para mantener ese flujo de efectivo, ¿no? Pero ya eso depende cómo se maneje la empresa. Todas las empresas no se manejan de igual manera, ¿no? Pero este es un esquema, o, o esos términos, cómo se manejan ahora, por ejemplo, ese término protocolo. Este es un protocolo general para manejar el flujo de caja. Y aparece este concepto del valor actual neto, ¿no? Ustedes verán que estamos haciendo un repaso de la parte teórica, porque luego viene la parte práctica. Entonces estamos viendo ahí la parte teórica. Y aparece este valor actual neto, con esa sigla VAN. Y nos dice que es el valor actual de los beneficios netos que genera un proyecto. Mire cómo sucede. Todos estos presupuestos que hemos visto no son de ayer, ni siquiera son de hoy. Todo presupuesto es para mañana. Repito, anote, todo presupuesto es para mañana. Cuando he hablado del presupuesto de ventas, es para mañana, pasado, el otro mes, el otro año, ¿no? Para el futuro, ¿no? Igualmente, cuando he hablado del presupuesto de deudas, de inversiones, o estos otros de costos, de gastos, o este último que acabo de hablar de caja, no estamos hablando del pasado, estamos hablando del futuro, ¿no? Es decir, todo eso que está en el papel no existe. Simplemente es un papel, es un presupuesto, está en el papel, ¿no? Existirá cuando se tome la decisión de llevarlo a cabo.
Por eso dice acá el BAN es el valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto. Profesor, ¿puede repetir esa parte que estaba diciendo, por favor? El Ya presupuesto es para mañana, por ejemplo, cuando hablamos de presupuesto de ventas, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, Ya. vamos a ver acá están los ejemplos. Mire, por acá están los ejemplos por acá. Mire, aquí tengo un presupuesto de ventas. Yo estoy pensando vender en el mes 1. Este mes 1 va a ser, por ejemplo, si ahorita estoy en el mes de febrero, a este mes de febrero se le considera mes 0. Repito, a este mes de febrero, porque ya estoy en febrero, a este mes de febrero se le considera el mes 0. Y el mes 1 sería entonces marzo. Y el mes 2 sería abril, y el mes 3 sería mayo, y el mes 4 sería el que sigue, y así sucesivamente. Entonces, eso es en primer lugar. O sea, este presupuesto que está acá no es de ayer, ni de antes de ayer, ni siquiera de hoy, es del futuro, del mes siguiente. El mes 1 en este caso va a ser marzo, ¿no? Correcto. Y entonces, en base a ese presupuesto de ventas, se ha formulado, por ejemplo, acá, presupuesto de inversiones. Acá se ha formulado el presupuesto de inversiones. Y acá se ha formulado el presupuesto de deudas. Y acá tenemos presupuesto de costos. Mire ahí, el presupuesto de costos. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. El futuro. Ese mes 1 dije marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Estaríamos hablando de esos 5 meses. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando me voy aquí a ver el presupuesto de caja? Caja. Y aquí hablo de un mes 0, mire. Estoy hablando del mes 0. ¿Qué cosa es esto del mes 0? El mes 0 es el mes presente. Si yo quiero hacer mi presupuesto a futuro, a partir de hoy, el mes de febrero sería el mes 0 y el mes de marzo sería el mes 1. Si quiero hacer mi presupuesto diario, el día de hoy, sábado, sería el día 0. El día de mañana, domingo, sería el día 1. El día lunes sería el día 2, etc. Si estuviera hablando de semanas, la semana 0 sería esta semana en la que estamos, semana 0. Y la siguiente semana que comienza desde el 8, sería la semana 1. La semana que comienza el 15 sería la semana 2 y así sucesivamente. En concreto, ¿qué hemos dicho, no? Que los presupuestos no son del pasado, ni siquiera del presente. Los presupuestos son del futuro. Pero que todo futuro tiene un momento 0, que es el momento actual. Y luego ya viene el día 1, el día 2, el día 3. Y si hablamos de semanas, la semana 1, la semana 2, la semana 3. Y si hablamos de quincenas, la quincena 1, la quincena 0 primero, la quincena 0, la quincena 1, la quincena 2. Si hablamos de meses, como en este caso, hablamos del mes 0, el mes en el cual estoy, febrero, por ejemplo. Y luego hablamos ya del mes 1, del mes 2, del mes 3, del mes 4. Hay casos de presupuestos anuales,
Por ejemplo, si yo quiero hacer mi presupuesto anual por 10 años, por ejemplo, 10 años futuros, este año 2021 sería el año 0 y el año 2022 sería el año 1, ¿no? Y el año 2023 sería el año 2 y así sucesivamente, ¿no? Así se maneja en esto de presupuesto, ¿no? Y bien que me pregunte eso, ¿sabe por qué? Porque esto de mes 0, este mes 0 o día 0 o periodo 0, también se le conoce, como vemos en la parte inferior, dice al inicio. Miren, ahí dice al inicio. O sea, siempre que hablemos de inicio, estamos hablando ahí del periodo 0. Y ese periodo 0 podría ser dependiendo del presupuesto. En este caso, el periodo de inicio es el mes 0, ¿no? Tengamos en cuenta ese detalle, ¿no? Y el mes 1, por ejemplo, aquí dice, miren, el mes 1 sería este mes que tenemos acá. Y así sucesivamente, ¿no? Juega mucho ahí con las cifras y la ubicación que tengamos en el tiempo. Juega mucho eso de ubicarnos en el tiempo. Nuevamente reitero, mes 0 o periodo 0, el periodo de inicio, el periodo presente. El periodo de inicio o el periodo presente o el periodo 0 es lo mismo. Y luego ya viene el periodo 1, que puede ser el día 1, la semana 1, la quincena 1, el mes 1, el semestre 1, el bimestre 1, el trimestre 1, el cuatrimestre 1, etcétera, etcétera, etcétera. Regreso a lo que iba explicando esta parte del BAN, ¿no? Entonces, acá estamos, ¿no? Entonces dice que el BAN es el valor actual de los beneficios netos. De los beneficios netos. ¿Qué quiere decir esto? Mire, voy a hacer una figura aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, tengo ahí varios periodos, ¿no? Tengo ahí varios periodos. Como ya dijimos, el periodo 0, el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, y acá le ponemos total. Lo totalizamos. Es decir, que estoy haciendo ahí un presupuesto para 3 meses. Estoy haciendo ahí un presupuesto para 3 meses, ¿no? Donde este periodo 0 es febrero. Le voy a poner aquí para aclarar ahí mejor. Esto aquí estaría en febrero. Febrero. Aquí estaría en marzo. Aquí estaría en abril. Aquí estaría en mayo. Y ahí termina mi presupuesto. Y entonces, miren, yo puedo tener acá en mi periodo 0, puedo tener, por ejemplo, menos 50. Acá puedo tener 100. Por acá desmejoró la cosa y tengo menos 20. Por acá desmejoró la cosa y tengo menos 1. Así, podría darse un presupuesto así, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿qué cosas son estos valores de acá, no? ¿Qué cosas son estos valores? ¿Son valores actuales o son valores futuros? Son valores futuros, porque estamos hablando de un presupuesto. O sea, estos son valores futuros o valores proyectados, ¿no? Porque este es un proyecto, todo este es un proyecto, ¿no? Pero entonces, esos menos 50, más 100, menos 20, menos 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale en este momento? Eso es lo que me interesa a mí, cuánto vale en este momento. Y ahí tengo que determinar el valor actual neto.
que no es una suma, no voy a sumar aquí. Por ejemplo, no voy a decir 100 menos 50, tengo 50 positivo. 50 positivo menos 20 negativo, tengo 30. 30 menos 1, tengo 29. Esto no es igual a 29. La suma dice que es 29, ¿no? La suma dice que es 29, pero es una suma, digamos, una suma rutinaria, pero no es aplicable para el caso. Aquí tenemos que aplicar lo que dice acá, miren, esta sigla que dice COC. Aquí tengo que aplicar esta sigla COC, que le llaman el costo de oportunidad de capital. Tiene varios nombres en realidad. Costo de oportunidad de capital. Otros le llaman, por ejemplo, la TREMA. TREMA. Tasa de rentabilidad mínima atractiva. Otros le llaman el CPPC. Costo promedio ponderado de capital. Tiene todos esos nombres. Incluso hay otro, y más común incluso, otro le llaman tasa de descuento. A todo eso le llaman tasa de descuento. Y se acabó todo ahí. O sea que a esos valores futuros, yo tengo que aplicarle una tasa de descuento. Una tasa de descuento. Y luego voy a obtener un valor que no necesariamente va a ser ese valor 29 que hemos dicho ahí, que es una suma normal, como si fuera cualquier sumatoria. Esto no es cualquier sumatoria, ¿no? Este es un indicador financiero, ¿no? El valor actual neto es un indicador financiero que utiliza una tasa de descuento, y que esa tasa de descuento se puede llamar TREMA, CPPC, o también llamarse costo de oportunidad de capital. Costo de oportunidad de capital. Y ahí está indicado, miren. Donde está indicado, acá está, mire, costo de oportunidad de capital. Y entonces, ¿en qué consiste este valor actual neto? El asunto es comprender eso. ¿En qué consiste el valor actual neto? Consiste en convertir valores futuros en valor presente, en un solo valor presente. A todos esos valores que están arriba, menos 50, 100, menos 20, menos 1, lo convierto a un solo valor. Y ese valor se va a llamar valor actual neto. Y ojo aquí, no sé si por acá lo tengo en una tabla, ahí, no está. Entonces acá lo aclaro. Ese valor actual neto, miren, ese valor actual neto van, anoten esto por favor, este van, primero que va a tener, digamos, dos nombres. Se puede llamar Bani. Se puede llamar Bani. Se llama Bani cuando se refiere al valor actual neto económico. Ahí se llama Bani. O también puede llamarse BANF. BANF. Anote. BANF. Se le llama BANF porque se refiere al valor actual neto financiero. Repito entonces, tenemos ahí dos BAN, el BANE y el BAN. BANE, valor actual neto económico, y el BAN, valor actual neto financiero.
¿Cuál es la diferencia? Es que este aquí, este de abajo, este es cuando la empresa tiene préstamos. Nada más. Esa es la diferencia. O sea, toda empresa que tiene préstamo, un préstamo de un banco, de un tercero, si tiene un préstamo ya se le considera BANF. Ahí se determina el BANF. Pero hay muchas empresas que no hacen préstamos, que solamente se financia con el dinero que aportan sus accionistas, ¿no? En ese caso, si, si el proyecto se va a hacer con el aporte de los accionistas, se va a llamar esto, BANE. BANE, BANE. Ten en cuenta, por favor, ahí todo ese detalle, ¿no? Repito nuevamente, el valor actual neto consiste en actualizar los valores futuros a valor presente o valor actual. Así de claro. Otro, para determinar el valor actual neto se aplica una tasa de descuento, la misma que se aplica en su fórmula, que luego lo vamos a ver. Pero esa tasa de descuento se puede llamar así, tasa de descuento, como su nombre indica, o puede llamarse técnicamente como TREMA, CPPC o COC. COK. COC. Costo de oportunidad de capital. Cualquiera de esos nombres puede tener. Otro punto en esto del BAN, ¿no? Si bien es cierto, el BAN es un valor actual neto, sin embargo, este puede ser de dos tipos. Puede ser económico y puede ser financiero. Es económico cuando solamente se financia con el aporte de sus accionistas. En cambio, es financiero cuando obtiene algún préstamo de un banco, una financiera, una caja rural, municipal, un prestamista, alguien te prestó dinero y vas a pagar intereses. Entonces, ahí en ese caso determinas el BANF. No olvidarse entonces esos aspectos. Todo esto lo vamos a seguir repitiendo, no se preocupe si por ahí queda alguna duda, ¿no? Esta es la fórmula. Esta es la fórmula del BAN. Ahí tenemos la fórmula. Esta es la fórmula. Y abajo tenemos la aplicación de la fórmula. Y ahí se han reemplazado los valores. ¿Qué cosa es esto, por ejemplo? Este FT. Este FT es un flujo. Es un flujo. Este T es como decir el flujo, y yo mucho voy a aplicar este término flujo financiero neto. En vez de solamente F, yo voy a aplicar este término flujo financiero neto cero. Ahí. Y este otro se va a llamar flujo financiero neto 1. Y el otro pues va a ser el 2, el 3, el 4, hasta el N. ¿Y cuál es la tasa de descuento? Ahí está, mire, esta acá. Ustedes ven ahí, esa es la tasa. Esa acá es la tasa. Esa es la tasa de descuento. Esa es la tasa de oportunidad de costo de capital, TREMA o CPPC que estuvimos mencionando. Esa acá es la tasa de descuento. Entonces, en el numerador tenemos los flujos financieros. En el numerador tenemos los flujos financieros. Desde cero hasta que
hasta cualquier flujo que tengamos, ¿no? Hasta el flujo N, ¿no? Luego en el el denominador tenemos el 1, que es una constante financiera, la K, que no se refiere a la señora K, sino se refiere a la tasa de descuento, que se aplica aquí para actualizar los valores futuros. Pero algunos dirán, profesor, usted se está olvidando algo, y acá hay un número, acá hay una N, ¿no? Acá hay un número 2, y acá hay un número 1, ¿no? Como es 1, está sobreentendido, ¿no? Y acá esta T es igual a 0, ¿no? Este es ahí 0, ¿no? Entonces tenemos ahí que ese denominador está elevado, ¿no? Está elevado a un periodo, que puede ser el periodo 0, el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, 4, 5, 6 o el periodo N. ¿Qué cosas son esos periodos? Son los meses, o son los años, o son las semanas, o son las quincenas, digamos, en los cuales se va a desarrollar el proyecto. Porque este ban solamente se aplica en proyectos, ¿no? Aquí estamos hablando de proyectos, ¿no? No estamos hablando ahí de negocios que se ha realizado, ¿no? Aquí estamos hablando de proyectos, ¿no? Profesor, entonces la relación solo sería en proyectos en los flujos financieros netos y en relación a la banca. Así es. Y profesor, y entonces, ¿qué significa el flujo financiero neto en 0? ¿Qué significaría? Significa, digamos, el flujo que tenemos en el momento inicial, ¿no? Por ejemplo, mira, ahorita estamos en febrero, ¿no? Estamos en febrero. Suponte que en febrero yo doy inicio a un proyecto. Y febrero es el mes 0. Y marzo es el mes 1 y abril es el mes 2. ¿Qué puede pasar en febrero? En febrero puedo cobrar un dinero. Por ejemplo, el banco me puede mandar mi préstamo. Le pedí al banco un préstamo y me da 100,000, ¿no? Y de esos 100,000, yo gasté 50,000 en comprar maquinaria. Por lo tanto, ¿a cuánto asciende mi flujo financiero? 0. 100 menos 50 sería 50,000, ¿cierto? O también otros casos como este, mire que tenemos acá. Ustedes verán acá, miren, aquí abajo. Este es el flujo financiero 0. Ahí tenemos el flujo financiero 0, ¿no? Que tenemos ahí menos 30,000. Menos 30,000. Significa que en este periodo la empresa recibió un dinero, pero desembolsó mucho más de lo que recibió. Por decir, recibió como 100, pero gastó como 130,000, ¿no? Por lo tanto, su flujo financiero neto 0 es menos 30,000, ¿no? ¿Correcto? Así funciona. Más adelante lo vamos a entender mejor aún cuando entremos con los números, ¿no? Cuando hablemos ya de los números aunque aquí estamos hablando de números, pero no hay indicación de periodo, ¿no? Entonces, un tanto se hace complejo el asunto, pero con el caso práctico se va a entender, y es facilito esto, es facilito, ¿no? E incluso el valor actual neto se obtiene, digamos, de distintas maneras. Con esta fórmula que vemos ahí, con el Excel tiene sus fórmulas. O sea, en el Excel podemos meter esta fórmula, pero también el Excel tiene sus fórmulas ya digamos, prefabricadas, ¿no? También lo podemos obtener así. Muchas maneras, ¿no? Muchas maneras de obtener el valor actual neto, ¿no?
Y eso lo vamos a ir determinando, pues. Vamos a ver. Y entonces tenemos ahí, ya tenemos otro indicador que tenemos aquí que se llama la tasa interna de retorno. La parte, estamos hablando de la parte teórica, la tasa interna de retorno. Y entonces tenemos que esta tasa interna de retorno, todo lo que hable de retorno habla de rentabilidad. ¿Cuál es tu retorno? ¿Cuánto vas a tener de retorno? Los financistas hablan así, ¿no? ¿Y cuál es el retorno que te ofrecen, ¿no? Y entonces, cuando están hablando así en esos términos, están hablando de la rentabilidad. Como dice acá, miren, dice, es una tasa porcentual, ¿ah? O sea, es un porcentaje. La TIR va a ser un porcentaje. El BAN no es un porcentaje, el BAN es un número. Pero la TIR es un porcentaje, ¿eh? Nos está diciendo ahí, ¿no? La TIR, dice, es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en el proyecto. Y entonces, esta no es la fórmula de la TIR, sino que miren lo que pasa aquí en finanzas, algo es bien especial. En finanzas nos dicen que para determinar la tasa interna de retorno, primero igualemos el valor actual neto a cero. Y eso es lo que se ha hecho acá. Ahí ustedes ven ahí, en la parte, ahí está el cero, miren, está el cero. Y aquí en la parte inferior no dice eso, miren, ahí está, miren. Dice, se define como la tasa de interés con la cual el valor actual neto del BAN es igual a cero. Pero ese es un primer punto. O sea, un primer punto es determinar una tasa donde el BAN sea cero. Y luego aplicar dos tasas adicionales, una mayor y una menor, ¿no? Y sobre eso determinar la tasa interna de retorno. Por eso les digo que esta no es la fórmula de la TIR. La TIR tiene su fórmula, que yo más adelante ya lo tengo por ahí para presentarlo. Esto de igualar a cero es una condición básica, para continuar aplicando la tasa interna de retorno. Entonces, esta tasa interna de retorno, varios aspectos, en resumen, ¿eh? Primero, que es un porcentaje. De todas maneras, aquí vamos a obtener un porcentaje. Segundo, que ese porcentaje significa la rentabilidad del proyecto. Ahora, ¿cómo se determina? En primer lugar, se busca una tasa que haga que el BAN del proyecto que estamos haciendo iguale a cero. Y sobre eso seleccionemos una tasa mayor y otra tasa menor para que por interpolación, y ahí los estoy rayando, para que interpolación determinemos la tasa interna de retorno. Bueno, parece, digamos, difícil, pero luego en el caso práctico va a ser facilito. Bien facilito va a ser todo esto. No se preocupen. Bien. Ahora, otras cositas ahí. Miren el comentario que voy a hacer. Entre el BAN que está acá y la TIR que está acá, ¿cuál de los dos es el más representativo? Anótelo. El BAN. El BAN es el más representativo. ¿Por qué? Porque el BAN, pese a que utiliza datos proyectados, sin embargo,
se acerca más a la verdad. En cambio, usted me habrá escuchado decir ahorita que determino una tasa y hago que el van sea 0. Y luego selecciono una tasa mayor y otra menor. Y luego hago una interpolación y en base de eso determino, digamos, la tasa interna de retorno. Todo eso ya, digamos, le quita un poco de peso a la tasa interna de retorno, ¿no? Por eso decimos que técnicamente el valor actual neto se convierte, digamos, en una tasa más representativa. Perdón, no es una tasa, sino es un valor. Es un valor más representativo, como había dicho, ¿no? Este van se presenta como un valor más representativo, ¿no? Porque pese a que utiliza valores futuros que son actualizados, sin embargo, dichos valores son más realistas, así como le escucha, son más realistas. En cambio, en la TIR tengo que hacer unas elucubraciones ahí y llegar, digamos, a una tasa. Y que por ser así, digamos, determinada, no es tan fidedigna. No es tan fidedigna. Había olvidado decir lo siguiente acá. El van, este van, como ya dije, puede ser vane, o puede ser van, ¿no es cierto? Eso hemos dicho, ¿no? Pero este puede tener 3 valores, ¿eh? 3 valores. 3 valores. Se compara, digamos, primero con 0. Puede tener un valor igual a 0. Puede tener otro valor mayor de 0. Y puede tener otro valor menor de 0. Ten en cuenta eso. Pero ¿cuál de estos 3 vale, profesor? Vale este que está acá. Cuando el van es mayor de 0, como en este caso, se considera el proyecto viable. Repito, cuando el van es mayor de 0, cualquier número que sea, puede ser 1, 2, 1,5, 2,5, 3,5, son mayores que 0, o puede ser 100, 200, 20,000, 50,000, ¿no? Cualquier número mayor de 0. Si nos da, digamos, ese número mayor de 0, se le considera, digamos, el proyecto viable. Ahora, cuando es igual a 0, se considera indiferente. Este se le considera indiferente. ¿Qué quiere decir indiferente? Que yo lo puedo adecuar, puedo mejorar, por ejemplo, los ingresos, puedo disminuir los gastos y puedo adecuarlo. Por eso se considera indiferente. Y cuando es menor de 0, se considera, digamos, inviable. Aquí se considera inviable. ¿Qué significa inviable? Que la empresa no debe llevar a cabo ese proyecto, porque los números no están dando el resultado adecuado. Y podría, miren, no estoy diciendo que deberá, sino que podría en el futuro dar un resultado negativo, ¿no? Porque, miren, les cuento, en la práctica empresarial se ha encontrado, por ejemplo, algunos, así como hay por ejemplo, algunos deportistas muy que no le tienen miedo a nada, o personas, digamos, que le hablan de un trabajo y cualquier trabajo que sea, ellos lo toman cualquier responsabilidad, ¿no?
Entonces he encontrado así gerentes que han tomado, por ejemplo, este tipo de proyectos. Por ejemplo, un proyecto igual a cero, que era indiferente. Incluso ha desarrollado un proyecto menor de cero, que decían que podría dar pérdida. Al final, ese gerente ha hecho que ese proyecto sea rentable. ¿Por qué? Porque cuando uno toma decisiones, puede ir mejorándolo en el camino, ¿no? Puede ir mejorando en el camino, ¿no? Es como cualquiera de ustedes, un estudiante, de repente está desaprobado en un examen parcial, ¿no? Pero se pone la pila y en el examen final saca 22, ni siquiera 20, sino saca 22. Y con eso ya aprobó y le tapó la boca, digamos, a todo, ¿no? Más o menos así, digamos, funciona eso, ¿no? En finanzas nada es perfecto. Hay algunos supuestos, pero que no son, pues, verdades absolutas, ¿no? Por ejemplo, que yo tome un proyecto mayor de cero y sabemos que esto es viable, ¿no? La teoría me dice que esto es viable, ¿no? Pero ¿qué puede pasar en la realidad? Si soy un mal gerente, eso que parecía viable, al final me puede dar pérdida. O de repente me descuido en los gastos y costos y termino, digamos, teniendo pérdida. O sea, todo puede pasar. En el mundo de la finanza todo puede pasar. Ten en cuenta entonces, por favor, esto que le digo, que el BAN se compara. ¿Con qué número se compara? Con el cero. Con el cero. De modo que puede ser mayor de cero, igual a cero o menor de cero, ¿no? Ahora, esto de acá, de la tasa, la TIR, a esto se le llama TIR, ¿no? Sus siglas son TIR. Y también tiene dos formas, ¿no? Ayer creo que, no fue con ustedes, era con otro grupo, ¿no? Ayer, por ejemplo, mencionaba acá, por ejemplo, aquí, que existe la TIRE, cuando es la tasa interna de retorno económico, TIRE. Y también tengo la TIRF. O sea, tengo TIRE y TIRF. Y otra cosa aquí bien importante. Cualquier porcentaje que saque acá, yo tengo que compararlo. O sea, tengo que compararlo, por ejemplo, puede ser igual a la trema. Esto se compara con la trema, porque la trema es la tasa de rentabilidad, ¿no? O sea, todos estos indicadores se comparan. Luego, mire acá, esto también lo comparamos, acá mayor que la trema. ¿Qué cosa es la trema? Como su nombre indica, tasa de rentabilidad mínima atractiva, significa que es la tasa de rentabilidad que estoy obteniendo. O también puede ser menor que la trema. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué me dice esto? Que si es mayor que la trema, este proyecto es rentable. Este es rentable. Este de acá es indiferente. Y este de acá no es rentable. No rentable. Eso es lo que dice la teoría. Eso es lo que dice la teoría. O sea que yo debo procurar que si tengo un proyecto, y voy a determinar la tasa interna de retorno, debo tener una trema para poder compararlo. Porque si no, no me sirve de nada. Si no tengo con qué comparar, no me sirve de nada, ¿no? Yo debo tener algún indicador para compararlo. Ya el otro día creo que decíamos con ustedes que todo esto tiene que compararse, ¿no?
cualquiera que sea un indicador, ¿no?, de liquidez, de gestión, de rentabilidad, de solvencia, tiene que compararse. Y en este caso estamos viendo cómo se comparan. Bien, sigo. Antes de ver este caso, me voy a referir también así a grandes rasgos para que también tengan parte de la cultura financiera. También vamos a determinar por ahí un indicador que se llama relación beneficio-costo. Muy utilizado, relación beneficio-costo. Y también esta relación beneficio-costo puede ser de tipo económico o también puede ser de tipo financiero, como ya lo hemos dicho. Económico es cuando solamente se financia con el aporte de sus accionistas. Y financiero es cuando se financia con préstamos, ¿correcto? Ahora, esta relación beneficio-costo también se compara con un número. Y vamos a ver ahí que el número, en este caso, el número va a ser 1. De modo que vamos a tener una relación beneficio-costo mayor de 1, igual a 1 o menor de 1. ¿Y qué indica? Que claro, que es mayor de 1 es el proyecto, digamos, viable, aceptable, que dará beneficios, ¿no? El resto, como sigue lo mismo al anterior. Esto es indiferente, y este de acá no es rentable, no es viable, no dará beneficio, ¿no? No viable, ¿no? Ten en cuenta todos estos detalles porque eso es lo que se utiliza en todo el tratamiento de esto, ¿no? Ahora sigue el caso práctico. Pero antes de ver el caso práctico debemos decir, miren, lo siguiente, que para llevar a cabo un caso práctico tengo que formular todos estos presupuestos que ya había mencionado antes, ¿no?, como este presupuesto de ventas, inversiones, deudas, costos, gastos, caja. Debo determinar el valor actual neto y también tomar decisiones correspondientes, ¿no? Si no formulo esos presupuestos, no puedo determinar el valor actual neto, ¿no? Aquí viene un videíto que ya lo presentamos, el video, y luego viene ya el caso práctico. Pero miren, ya la hora ha avanzado bastante. El caso práctico lo dejamos para mañana y de frente mañana entramos ya a ver el caso práctico, ¿correcto? Ok, profesor. Porque si no, aquí nos vamos a quedar a medio camino y va a ser peor, ¿no? Lo dejamos el caso práctico para mañana. Más bien vayan repasando estos aspectos teóricos. Este archivo está en la plataforma y también lo voy a poner en el WhatsApp de forma, digamos, que lo revisen. Y ustedes también saben que esto se está grabando y también yo voy a colgar la grabación correspondiente por si se hayan olvidado algunos detalles, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Profesor, la tasa que utilizamos para medir para medir el BAN es la trema, ¿cierto? Sí, la trema. ¿Y es la única que se puede aplicar? No. Mire, acá está la trema, mire. Acá está la trema. También podemos utilizar esta tasa que está el siguiente de acá, que es el CPPC, costo promedio ponderado de capital. También podemos. Lo que pasa, mañana vamos a explicar esa parte, ¿no? Lo que pasa es que las empresas, algunas tienen la trema y otras no, pero la mayoría tiene el CPPC. ¿Por qué? Porque el CPPC proviene de los préstamos y la mayoría de empresas tiene préstamos, pues, ¿no? Bien. Entonces, no sé si hay otra pregunta. Preguntas.
Profesor, ¿y hay alguna diferencia en los elementos del CPS y la trema? ¿De a qué? Los elementos de la Ah, sí, trema. sí, claro, claro. Sí, claro. Los elementos son diferentes, ¿no? Porque la trema se refiere, buena pregunta, porque la trema se refiere a las inversiones, a las inversiones. Y acá tenemos, miren, capital de trabajo, viene de capital, y en el otro lado, en el CPPC, tenemos ahí las deudas, todas las deudas. Por ejemplo, aquí tenemos aquí una cuenta patrimonial. Aquí tenemos aquí una cuenta patrimonial, el aporte capital, y tenemos acá una cuenta de pasivo. Podrían haber más cuentas, sino que para efecto didáctico solamente se ha puesto una y una, ¿no? Y muy buena esa pregunta que estás haciendo, te agradezco. Esa pregunta nos ayuda, digamos, a delinear, digamos, cómo se forman todos estos indicadores, ¿no? Otro por ahí. Bueno, yo les pregunto, pues, a ver, la única pregunta que voy a hacer es, eh, ¿cuál es el principal presupuesto que en una empresa? El que da el punto de inicio, el que sin ese no se puede hacer nada. Presupuesto El de maestro. ventas. De ventas. Presupuesto de ventas. De ventas, profesor. Sí, claro, ventas, pero por ahí varios dijeron que otro, ¿ah? No, yo dije maestro. Ah, De ventas. Porque en él están incorporados varios presupuestos, incluido el presupuesto de ventas. Claro. El presupuesto de ventas es la base de todo, porque de acuerdo a cómo quiero vender, es que voy a incurrir en costos, gastos, inversiones, deudas, en todo, ¿no? Las ventas marcan todo. Bien, lo dejamos ahí, gracias. Gracias, buen día. Gracias, Vayan a profesor. almorzar porque yo también entro de aquí a otra clase. Trabajo. Mañana. Hasta mañana. Acá Gracias, trabajo. profesor. Gracias. Acá trabajo como esclavo yo, acá tengo, tengo otra clase.